Si nos estás oyendo, viendo por primera, segunda, tercera vez, somos una iglesia que estudiamos la Biblia así como lo estamos haciendo, verso por verso. Estamos estudiando la primera epístola de Pablo a los Corintios, así que vamos a abrir nuestra Biblia entonces en ese capítulo 2 de Primera de Corintios. Vamos a estudiar hoy desde el verso 6 hasta el 16, así que mantén tu Biblia ahí y vamos a leer los primeros versículos y vamos a ir estudiando esta porción. Ya el título del estudio de hoy es la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios, y vamos a leer versículos 6 ya hasta el 9. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Pablo ha estado compartiéndonos, ¿verdad?, en esta serie que nosotros hemos denominado de carnales a espirituales. Ha estado compartiendo con los hermanos ahí de Corinto, agradeciendo al Señor por ellos, pero a la vez también este amor que Pablo y preocupación que Pablo siempre presenta por las iglesias es que caminen y que anden conforme a Jesucristo. Y entonces había muchos problemas de carne en esta iglesia, muy carnal. Era una iglesia, sí, Dios había hecho una obra allí, sí, sin duda. Pablo agradece por eso, pero también era una iglesia que tenía innumerables problemas, como cualquier iglesia, ¿ya? O sea, a veces pensamos que la iglesia es un lugar ideal, perfecto, buscamos eso muchas veces y lamento decepcionarte, pero no encontramos una iglesia perfecta en ninguna época, ¿no? En ninguna época, aún si vas a la iglesia del libro de los Hechos, que podíamos pensar la primera iglesia, ¿no?, que una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, presentó en una enormidad de problemas. En el capítulo 7, recuerden ustedes que había una murmuración por la ayuda que se entregaba. En Hechos 15 vemos que hubo una discusión por el tema de que había personas que querían y trataban de judaizar a los cristianos. O sea, la iglesia siempre ha tenido problemas y ese no debe ser un punto para que tú digas yo no me voy a congregar en ninguna. No. El no congregarse en una iglesia local, el no pertenecer a una iglesia local, ¿no?, es una muestra de inmadurez del cristiano, ¿no? Eso es algo muy importante, súper. Creo que es importante que sepas que tienes que pertenecer a una iglesia local, porque solo así Dios puede trabajar contigo, Dios puede usar para que tus dones también los demás sean bendecidos con tus dones, con los que el Señor te ha dado a ti, para que también tú seas exhortado, animado por otros hermanos, para que además tu carácter sea trabajado a través del carácter difícil que pueda haber en otro hermano en la congregación. Hierro con hierro se aguza, dice la Escritura. Entonces, por todas esas cosas, la persona que no se congrega es una evidencia de lo carnal que es, aunque tenga una doctrina espectacular, aunque estudie las Escrituras. Si no se congrega en una iglesia local, es una evidencia de carnalidad, y creo que es importante revisar de tu vida si tú no te estás congregando en alguna iglesia local. Es súper importante. Y Pablo les ha estado compartiendo también respecto al punto de que habían divisiones. No es el primer problema que nosotros vemos en la iglesia de Corinto, que había una división enorme entre las personas porque estaban tomando partido por Pablo, por Apolos, por Pedro. Otros decían, nosotros somos de Jesucristo, pero no de una manera espiritual, sino que como una manera de decir, nosotros somos mejores. No, en realidad había muchas situaciones ahí. Y Pablo, los enfoca en la persona de Jesucristo. Y creo que es súper importante
súper importante. Una persona que tiende a dividir es una persona que se desenfocó de Jesucristo. Nosotros debemos mantenernos enfocados en Jesucristo, en lo que Él hizo. Y Pablo les recordó a los corintios que finalmente es Jesucristo, y este crucificado es porque nosotros hemos obtenido salvación. Y finalmente el Evangelio es eso, ¿no? Cristo crucificado. Les compartió además que finalmente a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la predicación, no por medio de sabiduría humana, porque estas divisiones estaban principalmente basadas en que las personas decían: Pedro es más elocuente, Pedro es más sabio, Apolos es más sabio, Pablo es más sabio. Y finalmente Pablo dice: no, cuando yo fui a ustedes, y eso fue lo primero que vimos en el capítulo 2, yo no fui con excelencia de palabras, yo no fui con una oratoria sorprendente, utilizando un léxico inentendible. No, yo fui a ustedes y me propuse hacerlo así, de una manera simple, de una manera sencilla, llevando ¿a qué? El Evangelio de Jesucristo, el testimonio de Dios. Eso trajo Pablo acá, a Corinto. Él no llegó una sabiduría humana, él no llegó con un libro nuevo, no, él llegó con Cristo. Con Cristo y con Cristo crucificado. Y se presentó con humildad, con mucho temor y temblor. Sus palabras no fueron así persuasivas de decir, hacer llorar a las personas. No, él simplemente llevó el Evangelio, y finalmente el Evangelio y el Señor tocó el corazón de las personas. Creo que es súper importante eso. También, familia, entender eso, que no debemos confundir a las personas. Debemos llevarles el Evangelio claro, específico, tal cual como es, sencillo, simple, y confiar en el Evangelio, porque el Evangelio es el poder para salvar. No son mis palabras, no es mi sabiduría o mi elocuencia, sino es el Evangelio mismo, el poderoso, para transformar la vida de una persona. Por eso Pablo dice: yo no fui simplemente con sabiduría humana, fui con demostración en el Espíritu. O sea, yo fui simplemente con el Evangelio, demostrando además con mi vida transformada que el Evangelio es real y que transforma, para que la fe de los corintios nunca estuviera fundamentada en hombre alguno, ni en sabiduría de hombre alguno. O sea, Pablo nunca quiso que se reconociera a él, o a Apolos, o a Pedro, por sobre Jesucristo. Por el contrario, Pablo dice: yo lo hice para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en Jesucristo mismo, en el poder de Dios. Ahora, en este capítulo hoy, en estos pasajes que acabamos de leer, en el verso 6, es bien interesante, dice: sin embargo, aquí hay como un cambio. Dice que a pesar de que obviamente no hay aquí una excelencia de palabra ni nada de eso, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿no? Entonces, Pablo nos dice acá que finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, él habla sabiduría. Pero ¿en quién habla sabiduría? Entre las personas, dice, que han alcanzado madurez. ¿A qué se refiere con esas personas este pasaje? Se refiere a los creyentes, se refiere a los cristianos. A esos se les llama aquí, en este contexto, los que han alcanzado madurez, los que han venido a Jesucristo. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que, fíjate qué importante, dice, dice sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo se está refiriendo a él, se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a Apolos, y se está refiriendo a todos los que comparten la palabra de Dios. Y le está aclarando que el mensaje de ellos es, y que la palabra, y que la enseñanza es para estas personas, para las personas que han venido a Jesucristo. Y eso Pablo los menciona aquí como los que han alcanzado madurez. Se refiere a los hijos de Dios. ¿Sabes qué? Y esto es súper importante, familia. Un hijo de Dios puede comprender
lo de Dios. ¿Ya? Ha comprendido el Evangelio, lo ha creído, y la palabra de Dios. Pero algo importante, esta sabiduría de la que Pablo está hablando acá, y que es la sabiduría de Dios, fíjate tú que no está presente en los príncipes, no es de este siglo, en primer lugar. ¿Ya? La sabiduría de Dios no es de este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está presente en el mundo. Que no es algo que te lo pueda revelar un hombre de este mundo. Que no está dentro del marco de la tierra. No es algo que tenga su origen en un hombre, o que un hombre te lo pueda decir, ¿no? Hay personas que dicen, yo estoy buscando a mi maestro entre las personas aquí, en el ser humano, estoy buscando la sabiduría. No la vas a encontrar. La de Dios no la vas a encontrar en este mundo. ¿Ok? Eso es lo primero, porque no está presente en este mundo. Dice el verso 6, no de este siglo. Eso es lo primero. La sabiduría de Dios, familia, no está presente en este siglo. Es decir, cuando dice a este siglo, al mundo, en el sistema del mundo, en las personas, no está en eso, en este lugar. Y tampoco está en los príncipes de este siglo. La sabiduría de Dios no está ni en gobernantes, ni en filósofos, ni en científicos, ni en médicos, ni en abogados, ni en psicólogos, ni en ninguna disciplina humana vas a poder encontrar este tipo de sabiduría de que nos está hablando el apóstol Pablo. Y el verso 8 nos dice además, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, es una sabiduría que no está en este mundo, que no está en los príncipes de este siglo, y los príncipes de este siglo tampoco la conocieron. ¿Ok? Tampoco la conocieron. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si tú eres dado a escuchar personas que no conocen a Cristo y oír sus consejos, ¿sabes qué? El consejo de esa persona que no tiene y no ha experimentado a Jesucristo en su vida, aunque sea el mejor consejo o pueda ser la persona más amable del mundo, ¿ya? Es un consejo que no proviene de Dios porque no conoce a Dios. Y la persona que no teme a Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Ya? O sea, entonces, ¿de dónde partimos? ¿Cómo consideramos a alguien sabio? Alguien que primero conoce el Evangelio de Jesucristo y le ha entregado su vida a Jesucristo. Por ahí comienza la sabiduría de Dios. De Dios. No de este siglo. La sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios, la que Pablo trae, no es una sabiduría de hombre, no es una sabiduría que está en las bibliotecas de este mundo. ¿Ya? No está en ningún libro de este mundo, no está dentro de ningún hombre ni disciplina. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Recordemos lo que nos dice 1 Corintios 1:20. 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es decir, el que le gusta debatir. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Cierto que sí? La sabiduría de este mundo ha enloquecido. Y me gusta un ejemplo que coloca el pastor Chuck Smith. Para quienes no conocen, el pastor Chuck Smith fue el fundador de Calvary, ¿no? Él ya está en la presencia del Señor. Pero él dijo lo siguiente. Él dijo que sale un libro de algún estudio científico con alguna teoría, ¿ya? Con ciertas pruebas detrás, ¿no? Que lo confirmen, ok, y se publica, ¿verdad? Después pasan 5 años.
viene otro científico y echa abajo todo el libro que escribió el científico anterior y reescribe otro libro diciendo, no, las cosas no eran como decía mi colega anterior, las cosas son así como yo digo ahora. Y esto en cualquier disciplina. ¿Ok? Después pasan 5 años más, o menos incluso, o 10 años, o 20, o pasan 50 años, y viene otro autor, hace otras pruebas y dice, no, las cosas tampoco eran como escribió este otro, sino que son como esto. El pastor Chávez decía, pasan libros y libros y libros, y uno rebate al otro, y uno echa abajo el anterior, pero la Biblia sigue en pie. Y la Biblia sigue tal cual. Y pasa la prueba de todos los años de autenticidad. Y claro, se le han hecho versiones nuevas, pero no es que se le hayan quitado cosas, sino que se hace una actualización del idioma, ¿no? Pero no de lo que dice. Hay versiones un poquito más modernas, pero se mantiene lo que dice, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante ese punto. Y Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. O sea, en realidad, este mundo no conoce a Dios, y por lo mismo, no podemos hablar de una sabiduría de Dios. Sí, sabiduría humana, sí, claro que sí. Ahora, ¿la sabiduría humana ha servido para algo? Sí, por supuesto. Claro que sí. Tenemos el Internet, es un producto del conocimiento humano, ¿no? de esta sabiduría humana. Tenemos las vacunas, tenemos la ciencia, que hoy día ya no nos morimos de neumonía como eran hace un tiempo atrás, unos años atrás, un siglo atrás. Ya no nos morimos por varicela o por esas cosas, ¿no? Entonces, y eso debido a la sabiduría que Dios ha dado también al hombre. Sí, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero ¿cuál es el punto? ¿Ya? Que la salvación no está en ella. Ahí está el punto. Que la sabiduría de este mundo, la filosofía de este mundo, no puede darte vida eterna ni puede llevarte a Dios. ¿Ok? No te puede hacer una nueva persona. No te puede hacer una persona salva, si ese es el tema. Entonces, por eso dice 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Ok? Esa sabiduría humana no te va a dar salvación. Y de hecho, dice en el verso 6, dice que es una sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Perecen. O sea, ellos tienen un fin. Eso muere. Muere. Pero lo de Dios permanece para siempre, ¿no? Ahora, entonces, ¿de qué sabiduría estamos hablando? ¿De qué sabiduría habla Pablo acá? ¿Verdad? Vamos a lo que dice el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, entonces Pablo nos dice que habla sabiduría de Dios. Pero esta sabiduría de Dios, fíjate acá, dice Pablo, en misterio. Una sabiduría oculta por un tiempo hasta que fue revelada. Ahora, es importante lo que dice acá. Importante aclarar también, porque no está hablando Pablo de algo místico, ¿ok? Inmediatamente tú dices, entonces algo escondido, místico. No. La palabra misterio acá es la palabra griega musterion. Musterion. El griego es el idioma donde fue escrito en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Y musterion significa, es algo que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales,
¿Ya? Solo se puede llegar a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios. ¿Ok? No sé si entiende. En otras palabras, un misterio no nos habla de algo que tenga un carácter reservado o algo que no se quiera dar a conocer, sino está hablando Pablo de algo que no es revelado por hombres. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Mira, te voy a leer de nuevo la palabra misterio. ¿Qué significa en griego? Aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, es decir, algo que no se puede conocer por medios humanos. Solo se puede llegar a saber por revelación divina. O sea, solo Dios te lo puede revelar. Y se hace saber de una manera, o sea, Dios pone la manera y Dios pone el tiempo en que eso va a ser revelado. ¿Ok? Entonces, interesante, porque esto no es que Pablo no está hablando de algo que tenga un carácter reservado o místico. No. Está simplemente hablando del Evangelio de Jesucristo. Que claro que era un misterio, ¿no? Y dices que es un misterio que estuvo escondido por siglos. Es decir, eternamente estaba en el plan de Dios redimir al hombre, porque eternamente Dios sabía lo que iba a ocurrir con el hombre. Entonces el Evangelio estuvo eternamente en la mente de Dios, porque Dios no está atrapado por el tiempo. Y está entonces el Evangelio de Jesucristo, esto que estuvo oculto y que estuvo en el Antiguo Testamento. Fíjate algo importante. ¿Por qué el hombre falló en conocer a Dios? Porque no fue a Dios. O sea, los religiosos fariseos, por ejemplo, ellos eran sabios en sí mismos. No buscaron a Dios. Entonces, cuando viene Jesucristo, ellos, a pesar de haber leído el Antiguo Testamento, nunca vieron en el Antiguo Testamento, nunca vieron en el Antiguo Testamento que Jesucristo en su primera venida iba a venir como un siervo sufriente, que iba a ser crucificado y que eso tenía que ser así. Y si esas personas hubieran tenido la sabiduría de Dios, hubieran identificado a Cristo inmediatamente y hubieran dicho, ok, este es el Mesías, ¿ves? Pero te das cuenta de que no es algo humano. Este misterio, ¿a quién ha sido revelado entonces? Mira, qué hermoso me gusta lo que dice el verso 9. Antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, subraye, para los que le aman. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me encanta. O sea, Dios escondió el Evangelio para todo aquel que vaya a Él humillado, para todo aquel que reciba el amor que Dios le ha dado a este mundo por medio de Cristo y diga, Padre, gracias por tu amor, y vaya a Él. Él le revela estas cosas a esa persona. Eso es lo rico. Y eso es lo maravilloso, me encanta. Porque hay cosas que Dios solo ha preparado para nosotros, los que le aman. Y cada uno de nosotros nunca podremos conseguir cosas que nunca nosotros podríamos haber conseguido por medio de nuestro ojo, por medio de nuestro oído, ni por nuestra mente, ni por nuestro corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿ok? Qué tremendo. Muchas veces pensamos nosotros que todo lo podemos obtener por medios humanos. O sea, lo que nosotros nos proponemos, sí lo vamos a obtener. En este caso, la sabiduría de Dios no la puedes obtener por medios humanos. Dios te los tiene que revelar. Y Dios se las va a revelar a aquel que le busca, que le ama.
¿Mm? Lo que el hombre nunca podrá conseguir por medio de sí mismo, por medio de su propia visión, por medio de su propia mente y corazón, Dios ha decidido dársela a los que humildemente le aman. ¿Y cómo puedo llegar a amar a Dios? Primera de Juan 4:9. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios entonces? Observando su amor hacia nosotros, conociendo su amor hacia nosotros. Cuando nosotros miramos la condición en la que estamos, cuando vemos nuestro pecado, nuestra maldad y la maldad del mundo entero, pero miramos a Jesús y a este crucificado muriendo por esa maldad, vemos el tremendo amor de Dios por este mundo. Dios ha traído salvación y las cosas de Él, su sabiduría, la va a impartir a todo aquel que le ame y venga a Él en humildad, con un corazón contrito y humillado, porque a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dice la palabra. No lo desprecia Dios, no lo desprecia, lo recibe. Entonces, ¿sabes qué, familia? Y aquí hay algo importante, aquí hay un llamado de Dios. Aquí hay un llamado. Dios llama al hombre a tener comunión con Él. Dios le dice al hombre, mira, en mí están escondidas los tesoros de la sabiduría. Dios dice al hombre, mira, el Evangelio es sabiduría. Y ven a conocerla. Ven a conocer lo que yo tengo para ti. Y es un llamado que Dios hace siempre. O sea, vengan a mí. Invóquenme. Llámenme. Jesús dijo, búsquenme. Toquen la puerta, llámenme. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Jesús dijo, vengan a mí el que tenga sed. Venga a mí el que tenga hambre. Vengan a mí los pobres de espíritu. Vengan. Yo les voy a saciar esa hambre y esa sed. Esas son las personas a quien Dios ha decidido darse a conocer, revelarse. Ahora, entonces, ¿cómo Dios revela y se revela? Versículo 10 de 1 Corintios 2. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros, subraye, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el medio que Dios nos reveló? Se reveló a nosotros. ¿Cómo nos reveló? Se reveló Dios a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Me gusta la primera frase, dice, pero Dios. O sea,
Dios hace las cosas a su manera. Dios es quien determina cómo revela. Y Dios no dejó la tarea de revelarse a un hombre. A Dios gracias. Él decidió revelarlas. Sí, decidió revelarlas al hombre, pero decidió revelárselas por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, y Pablo nos da un ejemplo bien importante. Dice que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que hay en el hombre? O sea, en el fondo, ¿qué quiere decir Pablo? Cuando yo pierdo un familiar, por ejemplo, parte a la presencia del Señor, muere físicamente, sé lo que significa el dolor de perder a alguien, ¿verdad? Entonces, cuando a otro ser humano, otra persona, un amigo, un familiar, pierde alguien, yo que pasé por eso, entiendo lo que él está entendiendo, sé lo que él está sintiendo, porque es nuestro espíritu, nos conoce y sabe el sentimiento que está en el otro. Así también Pablo dice que el Espíritu Santo conoce lo de Dios y todo lo de Dios, porque es su espíritu. Entonces, ¿quién me puede revelar quién es Dios? Su espíritu. Su espíritu, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios no toma la sugerencia de nadie para revelarse, sino solo el Espíritu Santo lo revela a Él. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la revelación del Espíritu? ¿A quién el Espíritu Santo inspiró para escribir este libro? ¿No? Este es el libro por medio del cual el Espíritu Santo habla. Esta es la revelación de Dios. Esta es la revelación del Espíritu. Todo tiene que estar contenido en este libro. No puede ser contradecido porque esta es la revelación de Dios para el hombre. Aquí está. Aquí está. Eso es súper importante. ¿Ah? Pero me gusta que Dios no haya revelado cosas a los sabios, sino a personas comunes y corrientes como todos nosotros. ¡Qué maravilla! Pablo mismo le dijo a los corintios, mírense ustedes mismos, o sea, ¿qué sabios hay aquí? Así, honestamente. Pablo dice a los corintios, examínense ustedes mismos, miren vuestra vocación. No son muchos sabios de ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, miremos la Biblia, o sea, ni siquiera miremos la Biblia. Miremos a Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Quién era? Un idólatra. Era de una familia que rendía culto e idolatría a dioses paganos. No, Abraham no era una persona así que estaba buscando a Dios, no, era una persona de herencia pagana, que Dios se le reveló y le dijo, mira Abraham, estas cosas tengo para ti. ¿Y qué hizo Abraham? Simplemente creyó por la fe y le fue contado por justicia. Abandonó la tierra para ir, no sabemos, él no sabía dónde, ¿no? Él llegó, creyó a Dios y le dijo a su familia, empacamos. Y probablemente Sara le dijo, ¿y dónde vamos? No tengo idea. Pero Dios me dijo que vayamos. Tremendo. Miremos a Jacob, un suplantador, un pillo, que toda su vida arrancó a su hermano. Miremos a Moisés tartamudeando en el desierto después de haber asesinado a una persona. Miremos a David, un pequeño pastor de ovejas por allá lejos, llamado a ser después el rey de Israel. Miremos a Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Miremos a los apóstoles, miremos a los discípulos, mirémonos a nosotros. Mira, ¿se recuerdan ustedes que en Lucas capítulo 10
Jesús envió a 70 personas con una misión. ¿Recuerdan? A 70 de sus discípulos. Dijo, ya, ok, ustedes ahora van a ir a predicar, ¿no? Los entrenó. Y dijo, y yo les voy a dar el poder, ya, para que y vayan, ¿no? Y les dio algunas instrucciones y todo lo demás. Cuando los discípulos vuelven de esa misión, llegaron pero súper emocionados, así llegaron. ¿Y cómo les fue? Les pregunta Jesús, ¿no? Ellos, Señor, mira, hicimos grandes cosas y aún los demonios se botaban en tu nombre, salían y todos. Pero Jesús los enfoca y les dice, ¿saben qué? Antes de regocijarse por eso, de que los demonios se les sujeten y todo, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Regocíjense de eso, de que se les haya concedido a ustedes el que tengan ese nombre escrito en los cielos. Y luego en Lucas 10:21 el Señor se regocija de ver que personas comunes y corrientes entre esos 70 hayan sido usados para llevar las buenas noticias de salvación. Y Él en Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Me encanta, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó darnos a conocer el misterio de la salvación de Jesucristo a personas como nosotros, a personas como tú, como yo, personas comunes y corrientes. Te alabo, Padre, dice Jesús, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estas son las cosas que los sabios de este mundo y que los príncipes de este mundo no han tenido el privilegio de conocer. Se les ha escondido a ellos. Estas son las cosas que Dios quiso revelarlas a los niños, a los despreciados, a lo vil de este mundo, por medio del Espíritu Santo. Lo que mis ojos no pueden ver, lo que mi oído no puede oír, el Espíritu Santo lo ha enseñado, lo ha mostrado. Es su palabra la que Dios usa para revelarme ahora sus verdades. Pero necesito depender del Espíritu Santo para entender esas verdades, ¿ok? Por eso es súper importante que cuando tú vayas a la Biblia, ores. Porque este no es el libro de historia, aunque hay historia. No es un libro de poesía, aunque hay poesía. Es la palabra de Dios. Y para entenderlo necesitas al autor. Para comprender sus verdades necesitas al autor y necesitas al Maestro Espíritu Santo que esté a tu lado, o sea, que esté revelándote las cosas, ¿ok? ¿Te ha pasado que has pasado por la lectura de una carta, de un libro, muchas veces, pero llega un momento en que Dios, ¡pum!, te habla algo? Eso es revelación. Eso es revelación. Y cuando lleguemos a los dones, vamos a ver lo distorsionado que tienen hoy día las personas, lo que es profecía en el Nuevo Testamento. Eso es profecía. Profecía es la palabra de Dios revelándose y revelándote cosas. ¿Ok? Entonces, más allá del método de estudio que puedas emplear, necesitamos depender del Espíritu Santo. Mira, Juan capítulo 14, verso 25 al
y 26 dice lo siguiente. Jesús dice esto a los discípulos: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo jamás nos va a llevar a cosas que Jesús no ha dicho. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a contrariar la palabra de Dios. Eso jamás va a ocurrir. Nunca. Si un espíritu hace eso, no es el Espíritu Santo, te lo aseguro. Entonces, el Espíritu Santo nunca te llevará fuera de la palabra de Dios ni fuera de Jesús. ¿Ok? Nunca. ¿Ok? Entonces, familia, hay cosas a lo mejor hay cosas que nunca vamos a llegar a comprender y las cosas espirituales nunca las vamos a llegar a comprender sin la revelación del Espíritu Santo, ¿ok? Súper importante. Pero el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Desde el día, dice Efesios, en que nosotros creímos en el Evangelio, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Es el maestro que nunca debe quedar afuera de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Y no debe ser negligente en estudiar las Escrituras. Eso es súper importante. No cometas el error ese, ¿no? Decir, a ver, voy a esperar que el Espíritu Santo haga algo, me voy a quedar aquí, ¿no? No. El Espíritu Santo va a revelarte sus cosas cuando estudias las Escrituras. Y mira, algo importante, familia. Una cosa es el devocional, ¿ok? Todos sabemos lo que es un devocional, ¿cierto? Es un tiempo en la mañana en que yo busco al Señor, en que leo las Escrituras y el Señor me habla y yo respondo a lo que Él me está hablando. Hay una comunión, ¿ok? Pero otra cosa muy importante es el estudio de las Escrituras. O sea, está bien que comas un yogur en la mañana con cereales, pero necesitas comer un buen bistec, un buen plato de porotos también. Entonces, tienes que tener un tiempo de estudio profundo de las Escrituras. Lo debes tener, aparte del devocional. ¿Por qué? Porque lo que Pablo nos va a enseñar más adelante. Tienes que dejar de tomar leche. Tienes que dejar de comer la comida liviana. El devocional es la leche que necesito. Pero si yo no como almuerzo con un buen bistec, con harta proteína, o con un buen plato de porotos, ¿cierto? O de legumbres, de lentejas, mi vida va a desfallecer. Necesito tiempo de estudio de las Escrituras y hoy hay material sano, bueno y que te puedo recomendar en muchísimos lugares. También hay material malo, cuidado. Pero es importante. Son las Escrituras y el estudio de la Escritura las que te dan las proteínas espirituales, pero nunca debes dejar fuera al maestro principal, al Espíritu Santo. Recuerda que los fariseos leían las Escrituras, pero no las comprendieron. ¿Quién hizo que las comprendieran? Los discípulos, muchos no comprendieron, tampoco comprendieron. Pero ¿quién les dio la sabiduría para comprenderlas? ¿Dónde llegó esa sabiduría? ¿De dónde vino? De lo alto. Jesucristo les dio el entendimiento por medio del Espíritu Santo para que comprendiesen las Escrituras. Nosotros no sabemos cómo Dios piensa, cómo Él es realmente, no lo conocemos en su totalidad, pero su palabra revelada por el Espíritu es quien nos revela quién es Dios y cómo es Dios, ¿ok? Tú no puedes explicar a Dios fuera de este mundo. Como dijo un pastor amigo, dijo, no puedes crecer ni madurar a Biblia cerrada. Eso no va a pasar nunca. No vas a crecer, no vas a madurar a Biblia cerrada. Y si tú eres negligente en eso, no vas a crecer. ¿Ok? Entonces, qué hermoso es esto, ¿no? Que Dios nos ha revelado por su Espíritu Santo estas cosas
para que para que sepamos lo que Dios nos ha dado, dice el verso 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y Pablo dice en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, la enseñanza de Pablo no dependía de la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. ¿Ok? Porque este es un libro espiritual de Dios. ¿Ok? Ahora, para finalizar, versos 14 al 16. Las cosas de Dios no las percibe el hombre sin Cristo, fíjate, qué importante. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A través del Espíritu Santo, familia, ha sido inserta, y la palabra de Dios ha sido inserta la mente de Cristo en nuestras vidas. Y por eso Romanos 12, Pablo dice en Romanos 12, un libro más atrás, en Romanos 12 dice, mira, en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Transformando, teniendo la mente de Cristo. Entonces, aquí Pablo nos dice que existen, en realidad, Pablo nos va a enseñar que existen tres tipos de personas. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Ok? El hombre espiritual y el hombre carnal lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 3. ¿Ya? Aprovecho de animarte para que estés. Pero ahora Pablo nos habla desde el verso 14 al 16 del hombre natural. ¿Ok? El hombre espiritual no es el hombre que anda buscando el equilibrio en las montañas, ni el que anda buscando algo místico. No. Ahí la otra semana vamos a ver quién es. Y el hombre natural, entonces, lo que habla Pablo ahora. El hombre natural es la persona dominada por su corazón. Simplemente eso. Fíjate que la palabra natural en el griego es psíquicos. Qué interesante. Es decir, el hombre natural es un hombre dominado por su psique, por su psiquis, por su alma. Es bueno que sepas que lo que el hombre hace viene de lo que él es en el alma. Los psicólogos trabajan a nivel de emociones, pero me da risa eso, porque el problema no está en las emociones. Las emociones vienen del alma. Ahí está el problema. Ahí está el problema del hombre. El problema no son las emociones. Por eso el psicólogo retoca por fuera, pero no puede transformar el alma. El hombre natural es dominado por su alma. Es el hombre que no ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Es el hombre que ha nacido una vez en la carne, pero no ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. El hombre natural es el hombre caído, el hombre sin Dios, el hombre sin esperanza. Esta persona no entiende las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Es fuerte, ¿cierto? Ahora, nunca olvidemos, esto es familia, con esto terminamos. Todos fuimos un hombre natural en algún momento. Yo lo fui. Tú lo fuiste. Todos fuimos personas sin esperanza, sin Dios, caídas, dominadas por nuestra propia alma, sujetos a pasiones y a deseos. Todos fuimos esa persona un día. Ahora, y esto es súper importante, ¿cómo es que llegamos a conocer la verdad de Dios? ¿Cómo es que se nos fue revelada?
Porque un día escuchamos la invitación del Señor. Porque un día oímos el Evangelio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y ese día, cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Cristo, Jesucristo se reveló y abrió nuestros ojos. Y este libro que a mí me parecía en chino, que no entendía nada, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos hizo entender y comprender sus cosas. Y podemos ser guiados hoy por la palabra de Dios. Familia, así como nosotros fuimos un hombre natural, hoy hay muchas personas naturales, sin Dios. ¿Ok? Pero recuerda lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ok? O sea, es importante, familia, la predicación del Evangelio. Es lo que Pablo nos ha estado compartiendo. Es el medio que Dios ha escogido, la locura de la predicación, para transformar el corazón del hombre. Pero la revelación la hace Dios. ¿Cuándo? Cuando vengo a Él. Cuando vengo a Cristo. Y ese es un punto importante, familia. Nosotros, el hombre, puede elegir, aún en su condición de hombre natural, de hombre caído. Por eso Dios llama al hombre a venir. Jesucristo dijo, vengan a mí. Vengan y beban de mi agua. Porque el hombre puede elegir. Por más natural que sea. ¿Al hombre natural le parecen locura las cosas de Dios? Por supuesto que sí. ¿Ok? Pero hay esperanza para el hombre natural. Y la esperanza es el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo hincaba tanto el diente en esto, ¿no? Es, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? O sea, ¿cómo irán si no hay nadie que les predique? Que es importante el Evangelio, predicar el Evangelio, ¿ves? El hombre puede elegir. Se le ha dado el libre albedrío para que elija y escoja a quién servir. Y siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento Josué le dijo al pueblo, mira, yo he escogido a Dios, le dijo Josué, con mi familia, he escogido servir a Dios. Ahora escojan ustedes a quién van a servir. Si se van a ir a servir a los dioses ajenos, antiguos, o van a servir a nuestro Señor. Jesús mismo ha hecho la invitación. Ven, sígueme. Quiero salvarte. Hice todo por ti. Ven, come de mi pan, bebe de mi agua. Toma de mi sangre, toma de mi cuerpo, como vamos hoy día a tomar la cena. Disfruta mi paz. Ven. Cree en mí. Y si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Pero ven. El que tenga hambre, el que tenga sed, venga a mí, beba y coma. Es la esperanza para el hombre natural. Es la esperanza para este mundo caído, que no le buscó, que no sabe nada de Dios. Pero cuando voy a Jesucristo y le entrego mi vida, entonces viene el Espíritu Santo a mi vida, me hace una nueva persona, una nueva criatura, y me hace comprender esas verdades de Dios que están en este hermoso libro, su palabra. Ok. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? El Espíritu Santo lo conoce. El Espíritu Santo nos las revela por este libro. Y tenemos hoy
cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, la mente de Cristo. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Podemos hoy entender sus verdades, porque Él ha decidido revelárselas a los niños. Así le plació a Él. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, ¿sabes qué? Tú no eres salvo. Tú necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. Y Jesucristo se puede revelar a tu vida. Va a poner su espíritu, te va a hacer una nueva criatura. Si tú vienes a Jesucristo y le entregas tu vida. Si no le has entregado tu vida, entrégasela. La próxima semana vamos a ver ahora a los cristianos carnales y espirituales. A ver en qué lugar estamos nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos hoy la mente de Cristo y podemos comprender por el Espíritu Santo sus grandes verdades. Oramos.